Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, con mis compañeros Jorge y Yadi, vamos a hablar sobre el tema de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Esta carta fue expedida en el año 2019 por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CELAT. ¿Qué es este centro? Básicamente, en su momento fue un acuerdo que hicieron entre varios países, no solamente de Latinoamérica, sino también tenemos países como España, como Portugal, como Angola, que se unieron con el fin de proponer ciertas soluciones y ciertas alternativas para que los gobiernos sean muchísimo más eficientes, sean más justos, más transparentes y todo en pro de, digamos, dar soluciones efectivas a las problemáticas que se presentan en la sociedad, siempre todo desde el sector público. Respecto específicamente a la carta, digamos que esta reunión se dio en el 2019 y desde allí pretendieron buscar oportunidades y asociar la inteligencia artificial al sector público y sobre todo crear esa ruta para saber cuáles son los desafíos y las oportunidades que se tenían. Vale aquí aclarar que este es un documento del 2019. De ese momento acá han pasado 6 años, 6 años en los cuales la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y digamos lo que en ese momento ellos proyectaban, algunas cosas ya se han venido solucionando y desarrollando desde la inteligencia artificial. La carta también nos nombra un poco como otras entidades como son la OMT o la OCDE, pues que hay que tener en cuenta para la implementación de la inteligencia artificial en el sector público. Temas como, por ejemplo, los principios, que vamos a verlos también más adelante, que esto también nos va a servir para rendición de cuentas más transparentes y más claras para la sociedad. También, por otro lado, la Unión Europea nos cuenta un poco sobre cuál es ese rol de nosotros como personas en la implementación de la inteligencia artificial, siempre tomando como base que el uso de esta tecnología, que es una tecnología disruptiva, es un medio para alcanzar un fin, no es como el fin como tal, y que el ser humano siempre va a estar en el medio tratando de darle el uso correcto y la orientación correcta a este tipo de tecnologías. Entonces, esta es nuestra introducción al tema del día de hoy. No sé, compañeros, si quieran comentar algo, agregar algo o procedemos directamente a abordar el primer capítulo. Este primer capítulo, perdón, lo que nos muestra pues básicamente es cuál es el objetivo de esta carta, que como se los comenté, es promover algún tipo de modelo o de oportunidades para los gobiernos y para el sector público de los países que hacen parte de este tema respecto al uso de la inteligencia artificial. Básicamente ese es el objetivo principal de la carta y otros fines complementarios, que es básicamente el desarrollo de los demás capítulos, es tener, o más bien tener un acercamiento hacia algunas definiciones de inteligencia artificial, las diferentes etapas que tiene la inteligencia artificial, también establecer los principios que se deben tener en cuenta para la implementación de la misma y poder lograr identificar algunas dimensiones de uso de la IA pues, en el sector público. Ahora, el documento también nos da una definición, ya no como inteligencia artificial en la administración pública, sino desde la administración pública. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia respecto a estos dos conceptos, porque como les dije, el primero va más enfocado a la solución de problemas a través del uso de la inteligencia artificial y esta segunda, que es desde la administración pública, es la misma definición, pero incluyendo otros actores que también hacen parte o harían parte, como son, por ejemplo, el tema del sector económico, el tema del sector cultural. Pero la carta es muy explícita al decir que aunque hacen esta definición, cómo se va a abordar la temática va a ser directamente desde la primera definición, que es la inteligencia artificial en la administración pública.
Entonces dice que hagamos muy evidente pues este tema de que sea desde esta primera definición. Ahora bien, em, la inteligencia artificial, digamos, se empieza a desarrollar muy someramente por allá iniciando la primera década de los 2000, pero son acercamientos, digamos, muy básicos. Lo que nos dice la carta es que hay ciertos niveles de madurez de la inteligencia artificial que va a permitir gradualmente hacer la implementación en el sector público. Entonces, lo que nos dice es, bueno, listo, la inteligencia artificial inicia por allá en la primera década de los 2000, pero que no le conocíamos con ese término. Entonces, básicamente era como ese primer uso y aceleración de las redes sociales, donde nos empezamos a tener redes como Facebook, que fue como una de las primeras redes sociales que sale, y empieza a tener estas plataformas a través de algoritmos, aprendizaje un poco rústico, muy básico, de aquellos gustos y preferencias que tenemos los consumidores del Internet y de redes sociales y demás. Y la última definición es inteligencia artificial autónoma. Eso todavía no está completamente desarrollado y es básicamente que absolutamente todo esté dominado por la inteligencia artificial hasta poder nosotros tener algún tipo de implantes neurotecnológicos en nuestro cerebro y que todo sea controlado por inteligencia artificial. Pues hasta ese punto todavía no hemos llegado. Lo que sí hace énfasis la carta es que la implementación de la inteligencia artificial en las entidades del sector público debe ser muy paulatinamente y paso a paso. O sea, no podemos llegar hasta a creer que ya vamos a la percepción en estas definiciones en el sector público, si ni siquiera hemos pasado por lo más básico, como es, por ejemplo, un chatbot, que pues más adelante vamos a hablar del tema. Entonces, es como las entidades públicas pueden empezar en medio de su naturaleza, que es una naturaleza, digamos, un poco ineficiente en comparación con el sector privado. Sí, todo es más lento, en el sector público todo se demora más, hay más burocracia, es más difícil, pero en la medida en que podamos ir superando ciertas barreras, podemos ir implementando la inteligencia artificial pues para uso del sector público. Ya para terminar este capítulo, nos nombran dos cosas, beneficios y desafíos de la inteligencia artificial en la administración pública. Primero, ¿qué beneficios podría llegar a tener alguna entidad pública que haga uso de inteligencia artificial? Eficiencia, o más bien, más eficientes sus procesos, hacer más efectivos los procesos que actualmente tienen. Va a ayudar a la mejora en la toma de decisiones porque van a ser procesamientos de datos, de grandes cantidades de datos, pero al mismo tiempo va a ser muy certera ese procesamiento y nos va a dar información de calidad. Información que va a permitir a la alta gerencia tomar mejores decisiones. Asimismo, nos va a ayudar a disminuir todo el tema de corrupción. Hay ejemplos como el tema de la DIAN, en donde ya han empezado a usar IA para, digamos, identificar a esas personas que están evadiendo impuestos y pues ponerlos como al orden. Y por último, también nos ayudaría a generar confianza y legitimidad en las entidades públicas que pues no tenemos las mejores calificaciones como la percepción que tienen los ciudadanos y la sociedad en general respecto a la gestión que hacen las entidades públicas. Y cerramos con el tema de desafíos. ¿Qué desafíos tiene la inteligencia artificial en la administración pública? La primera es cómo hacer para que el uso de la inteligencia artificial no suplante el trabajo que hace el empleado público. ¿Sí? Es que no es un reemplazo de uno por el otro, sino es ver cómo el empleado público usa esta herramienta para mejorar su desempeño y el desempeño de la organización. Puede llegar a ocurrir también temas, por ejemplo, de vulneración de derechos fundamentales si no se le da un buen uso a la inteligencia artificial. Y también un desafío grande es convencer a la ciudadanía y a la sociedad en general
que esta es una herramienta que puede llegar a ser muy útil para el desarrollo de los procesos del sector público. Pasa un poco, por ejemplo, en la revolución industrial, cuando llegan todas estas máquinas, entre comillas, a reemplazar el trabajo del hombre, y cómo en su momento todos los trabajadores se fueron en contra de las máquinas a destruirlas porque el pensamiento era que iban a ser reemplazados por estas máquinas, perdón. Entonces, ¿cuál fue la solución en la alternativa en ese momento? Es como los trabajadores no se van a ir, lo que hay que hacer es aprender a utilizar las máquinas, aprender a usarlas y ver cómo puede ser beneficioso este tema. Igual está pasando actualmente en la IA, no solo en el sector público, sino en general. Procedo a darle la palabra a mi compañera Yadi para que nos cuente el siguiente capítulo. Bueno, continuamos explorando esta Carta Iberoamericana de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, y como mi compañero Santiago ya lo mencionaba, hace énfasis en unos principios y unas dimensiones claves de la inteligencia artificial. Abordaremos algunos de los principios, ya que son 11 los que propone esta carta, pero dentro de los más relevantes son los que les voy a comentar a continuación, y es acerca precisamente de la autonomía humana, que es con lo que estaba finalizando, compañero Santi, acerca de que, si bien es cierto, existen medios que nos pueden ayudar a facilitar un trabajo con el fin de mejorar y potenciar capacidades, los humanos como tal debemos tener autonomía sobre ello. Y ese es el primer principio, la autonomía humana, la cual lo que imparte es el empoderamiento de las personas, permitiéndoles controlar sus datos y la toma de decisiones, evitando depender de máquinas como tal. Otro de los principios es acerca de la transparencia y la explicabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles, con información clara sobre funcionamiento y resultados, permitiendo que los ciudadanos puedan apelar. Un ejemplo clave aquí es, por ejemplo, cuando se presentan las becas por parte del sector público hacia estudiantes. Si bien es cierto, se puede utilizar la herramienta de inteligencia artificial para poder evaluar quiénes van a ser partícipes de estas becas, pues este sistema debe ser transparente en indicarle al estudiante cómo se va a proceder en la selección y cuál va a ser pues su evaluación como tal, para tener una calificación final o un resultado final. Y de esta manera, una vez ya los estudiantes o los posibles estudiantes hayan comprendido cómo funciona, pues finalmente ellos puedan apelar de una manera adecuada sobre lo que finalmente decidió a partir de la inteligencia artificial. Otro principio que tenemos como tercer principio es la rendición de cuentas, y es que quienes diseñan y usan la inteligencia artificial deben ser responsables de sus impactos periódicas para garantizar cumplimiento. Se ha evidenciado que se ha tomado la inteligencia artificial alimentándola de información para poder obtener resultados de cómo va la ejecución pública, por ejemplo. Y entonces es ahí cuando la persona que alimenta la inteligencia artificial para poder obtener resultados para un fin que son las rendiciones de cuentas, deben de ser muy cuidadosos de qué información están alimentando. Otro principio es la seguridad y robustez. Los sistemas deben ser seguros, protegidos contra manipulaciones y adaptados a nuevos riesgos, ya que, si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta que es manipulada por humanos y que se va alimentando de toda la información que se le brinde. Otra parte, otro principio es privacidad y protección de datos. Es crucial respetar las normas de la protección de datos con protocolos claros para el uso, ya que, pues, como lo venimos mencionando, la inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros le proporcionamos. Entonces, es responsabilidad de nosotros mismos también organizar la protección de datos, porque pues se alimenta de toda la información.
Y por último, dentro de los principios destacados tenemos la sostenibilidad ambiental, que es muy importante también. La inteligencia artificial debe alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, usando tecnologías verdes y energías renovables. Hace un par de semanas, creo, estábamos mirando mucho acerca de las imágenes que se transformaban a partir de la inteligencia artificial y que en las noticias salió un mensaje muy importante que al hacer uso de esta inteligencia, pues era algo como no tan grato porque estábamos afectando al medio ambiente, dado que la energía que utiliza la inteligencia artificial para hacer esa conversión, por ejemplo, de las imágenes, cómo se adaptaban, estaba perjudicando el medio ambiente. Entonces, estos principios aseguran que la inteligencia artificial no solo mejore la eficiencia, sino que también respete la dignidad, la democracia y el medio ambiente, adaptándose a las realidades de cada país, porque pues, si bien es cierto, esta carta se enfoca en Iberoamérica como tal. Nuestro siguiente apartado o capítulo es acerca de las dimensiones claves de la adopción de la inteligencia artificial. En este capítulo, pues ofrece como una ruta para implementar la inteligencia artificial y es a partir de estrategias nacionales de la inteligencia artificial. Cada país pues debe desarrollar su propia estrategia de inteligencia artificial porque pues si bien es cierto las políticas, por ejemplo, de Colombia no van a ser las mismas de Venezuela o de Ecuador. Entonces es por eso importante que cada país desarrolle su estrategia adaptada pues al contexto político, cultural y administrativo de cada país. Esas estrategias también deben promover valores democráticos como ética en la gobernanza de datos y el desarrollo de sectores económicos claves como la energía y la salud, que es lo que, si bien es cierto, miramos, observamos que más afecta dentro de una administración pública. Otro apartado es como fomentar la capacidad de la fuerza laboral, la investigación académica y la reducción de desigualdades sociales. Estas estrategias pues son muy importantes que todos los que hacemos parte de determinado país las tengamos muy en cuenta, pues para poder apoyar como en estos procesos de la administración pública y que de alguna manera pues al introducirlo mediante una inteligencia artificial pues todo sea más factible y más contundente. El sector público pues prioriza la infraestructura tecnológica, la ciberseguridad y la gestión de datos y la formación de personas para liderar proyectos digitales. Por ejemplo, acá en la gobernación del Cauca, a partir del departamento o de la oficina de planeación, se están implementando plataformas y a las cuales se les está incorporando la inteligencia artificial de tal manera que se pueda proteger datos demográficos del departamento, entre otros aspectos. Dentro de la segunda dimensión que tenemos de la inteligencia artificial es en políticas y en el servicio público. La inteligencia artificial transforma la relación entre gobiernos y ciudadanos, promoviendo servicios más eficientes y transparentes y coproducidos. Las capacidades claves son como la detención, el procesamiento y actuación sobre grandes volúmenes de datos y para de esta manera mejorar pues la toma de decisiones. Dentro de los objetivos que tenemos dentro de la inteligencia artificial en la política y en los servicios públicos, podemos hablar de generar valor público, aumentar la confianza ciudadana y garantizar que la equidad en la prestación de servicios, ya que si bien es cierto, pues, aunque se va incorporando la inteligencia artificial, muchos ciudadanos pues aún no tenemos suficiente conocimiento sobre ello y pensamos de que todo se determina a partir del gobernante líder, en este caso, por ejemplo, como el gobernador o un presidente, pensamos que todo parte a partir de ellos y que ellos imparten decisiones, pero si bien es cierto con el uso de la inteligencia artificial, podemos observar que alimentando estas plataformas con información real,
finalmente se toman decisiones, pero esas decisiones en sí las imparte una persona, o sea, no se van a basar finalmente en lo que diga la inteligencia artificial. Del capítulo 5, que es la gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. Entonces, dice que los gobiernos de la región buscan implementar acciones y estrategias relacionadas o deben buscar implementar acciones relacionadas que permitan el ingreso y el uso adecuado de la inteligencia artificial dentro de sus organizaciones. Eh, para esto, en los gobiernos deben implementar un sistema de algoritmos en las administraciones públicas mediante unos marcos de gestión que son los que voy a nombrar. Entonces, encontramos el marco de gestión de datos para la inteligencia artificial, que es garantizar el desarrollo de los sistemas de algorítmicos y así de esta forma obtener datos de alta calidad. Luego seguimos con una infraestructura tecnológica y de ciberseguridad habilitadora. Dice que requiere de infraestructuras tecnológicas abiertas y disponibles para toda la ciudadanía, en lo posible que no sean tan complejas de manejar, porque pues muchas de las personas jóvenes o contemporáneas a esta época, digamos, saben utilizar todo el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, pero ya los de más avanzada edad, eh, se les va a dificultar un poquito más el tema. Entonces, lo que la carta propone es que sea un sistema, una infraestructura tecnológica o una herramienta tecnológica más sencilla que permita que todas las personas, sin importar su edad, puedan utilizarla. También nos hablan de unas asignaciones de riesgo de los algoritmos. em, lo clasifica en tres niveles de riesgo. Eso es el riesgo que corre la información o los datos administrados por la inteligencia artificial. Entonces, la carta nos habla de tres riesgos. Un riesgo bajo, un riesgo bajo aceptable, que es un riesgo limitado, que es como que tú pones un dato mal, pero aún así puedes ingresar a la información, a lo que estás buscando, o que de pronto no te sabes la dirección de tu casa, pero pues el sistema te permite seguir buscando. También manejan un riesgo alto, que en este caso puede ser aceptable o no es o no aceptable, y se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que pueden tener un impacto directo y negativo en los derechos fundamentales, en la seguridad privada de las personas, como esto de la protección de datos que se maneja hoy en día y que es tan importante. eh, el caso, por ejemplo, de las entidades bancarias o de las entidades con las que uno adquiere telefonía que deben garantizar la protección de los datos que los usuarios les otorgan al momento de adquirir el servicio con ellos. Eso como por poner un ejemplo. Y también tenemos un nivel de riesgo extremo que ya no es aceptable, es un no aceptable, y dentro de este riesgo encontramos sistemas de información biométrica o física, que pueden ser altamente invasivos. Nos nombran un ejemplo, como los sistemas de reconocimiento facial, o mala manipulación de herramientas cognitivas, como para falsear exámenes de ingreso a entidades, cosas por ese estilo son los ejemplos. Otro punto que nos propone la carta para este capítulo son registros públicos o auditorías. En este caso, la carta nos sugiere o promueve un sistema de auditoría nacional de supervisión, eh, que, donde se encuentren tanto personas de las entidades públicas como personas, ciudadanos del común, y los cuales serán encargados de evaluar los sistemas algorítmicos y los resultados de los servicios mediante la inteligencia artificial. Es como garantizar
que alguien está pendiente de que todo funcione bien, de que la inteligencia artificial se utilice para lo que la organización pública decidió utilizarla, que no la manipulen, porque pues a pesar de que es algo muy moderno, finalmente viene programado por una persona, por un personal humano. Y eso es lo que busca, lo que decía nuestro compañero Evin, no reemplazar el hombre por máquina, pero pues sabemos que en estos tiempos por decirlo, de corrupción, que el humano todavía pueda manipular de una u otra forma la inteligencia artificial no garantiza que, pues, que todo esté bien. Por eso sugiere que haya una auditoría constante de los servicios implementados con la inteligencia artificial. También en otra parte de este capítulo, la carta nos sugiere que antes de poner al servicio, bueno, el servicio algo con la inteligencia artificial, se realicen ensayos o experimentos que garanticen los correctos resultados de lo que se busca. Entonces, que si estoy en un hospital y quiero que la inteligencia artificial me ayude asignando citas, entonces no puedo ir allá a ponerlo de una vez sin haber experimentado, a ver si está bien programado, si se sabe correctamente los horarios o si ya está ayudando de verdad al usuario que entra a esa clínica a buscar una cita en lo que el usuario busca, porque finalmente lo que sugiere la carta es, digamos, buscar satisfacer las necesidades de las personas humanas mediante un apoyo gigantesco, lo que llaman hoy la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Pero pues lo que yo veo y lo que yo entiendo es que siempre va encaminado a satisfacer las necesidades de las personas todavía. Entonces, digamos que de pronto algunas personas pensarán, no, vamos a perder nuestro trabajo, porque había antes una persona que lo llamaban y asignaban una cita, pero no puede ser un complemento que ayude, que modernice y que facilite los servicios en muchas entidades públicas del país. Bueno, de esta parte nos dice también eh, de aparte de los ensayos, que también nos habla que la inteligencia artificial debe ser un esfuerzo colectivo entre las entidades públicas, las privadas y las personas, los ciudadanos y pues los directivos de estas organizaciones, que siempre debe haber una comunicación constante, que siempre los resultados deben estar públicos ante cualquier persona que desee consultarlos. Y por último, compañeros, pues cerrando este capítulo, la carta nos habla de unas consideraciones finales, nos habla de que debe haber una voluntad política y una gestión del cambio hacia la inteligencia artificial. Yo creo que podemos pasar a las conclusiones ya para cerrar el tema. Muy importante lo que Jorge acaba de decir y quisiera hacer énfasis también en eso como conclusión y es que el gobierno tenga la voluntad de realmente hacer el uso y el buen uso sobre todo de la inteligencia artificial, que no sea una iniciativa del gobierno de turno, sino que sea toda una política pública transversal, que independientemente quién esté en cabeza del gobierno, se deba sí o sí desarrollar para cumplir los objetivos propuestos y dar soluciones que realmente hay muchos ejemplos en otros países en los cuales podemos basarnos y decir cómo esto puede funcionar en Colombia, adaptándolo al contexto colombiano y que nos veamos todos al final beneficiados de una u otra forma como sociedad. Nos encontramos en la Secretaría Departamental de la Mujer del Cauca. Mi nombre es Yadi Sofía Ángulo Sánchez y tenemos el gusto de contar con la presencia de Edwin Sánchez, profesional, quien nos va a hablar acerca de la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, Yadi, muchas gracias por esta invitación y no, pues aquí presto a escuchar todos tus preguntas y comentarios al respecto. Vale. Teníamos
como preguntas iniciales para abordar este espacio en el cual vamos a hablar acerca de la innovación de la inteligencia artificial en el sector público, para ti, ¿cuáles son los principales beneficios de implementar la inteligencia artificial en la gestión pública? Bueno, la inteligencia artificial primero hay que entenderla que es una herramienta, ¿no? No hay que tomarla como un fin último, sino como un mecanismo de apoyo. Entonces, ¿a qué nos puede servir la inteligencia artificial? A que los procesos que normalmente, o las acciones que normalmente hacemos en nuestros cargos, en nuestros roles, que tomaban varios días, varias semanas, se puedan reducir en el tiempo. Entonces vamos a generar procesos más eficientes y con un poco más de precisión. Algunos ejemplos puede ser para el análisis de amplios documentos. Tú puedes hacer análisis de 10, 20, 50 documentos de manera que casi que simultánea, y al mismo tiempo hacer cruce de información entre ellos o cruce de bases de datos, entre muchas de las funciones que puede brindarte la inteligencia artificial. Para ti, ¿qué desafíos enfrentan las entidades públicas al adoptar la inteligencia artificial? Presenta muchos desafíos, principalmente la falta de cultura del buen uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como lo dije anteriormente, es solamente una herramienta, pero siempre necesita que la cabeza la tenga el funcionario, es decir, que la instrucción clara, que el tema claro lo tenga el funcionario. ¿A qué hoy ocurre, y es muy común, y lo hemos visto en noticias, que hay funcionarios que no procesan la respuesta que te da la inteligencia artificial y se va a veces con errores? Algunos problemas que podemos evidenciar es que tomen fuentes incorrectas, que tomen datos que no sean precisos, pero eso se debe también a que, como no tenemos una cultura, una capacitación adecuada en el uso de la inteligencia artificial, entonces hacemos una pregunta de manera no estructural. Entonces, si hacemos una inadecuada pregunta, o prompt, como se le denomina, entonces así mismo va a ser la respuesta. Con base en los aspectos que venimos conversando, ¿qué desafíos consideras y ventajas que nos ha traído la inteligencia artificial en la gobernación del Cauca? La inteligencia artificial no se puede a veces satanizar, decir que es mala, que de pronto hace todo el trabajo por los funcionarios, porque, como lo decía anteriormente, no hace falta tener una buena cultura del buen uso de la inteligencia artificial de una manera ética y que nos permita cumplir nuestros objetivos. ¿A qué voy? El desafío más importante es el buen uso de la misma. Para eso nos sería importante que tuviéramos capacitaciones o formación para que los diferentes contratistas y funcionarios hicieran un buen uso de la misma. ¿Qué desventajas puede tener? Que algunos funcionarios descarguen todo el trabajo y principalmente la toma de decisiones en una inteligencia artificial. Son muchas las variables que se ven inmersas en el sector público, especialmente la variable de lo humano. Recordemos que estamos hablando de población, de grupos de valor que están en las diferentes dependencias, y hay algunas variables más humanas que la inteligencia artificial de pronto no alcanza a procesar porque no le damos esa información. Ese procesamiento lo puede hacer el funcionario. Entonces, en el momento en que el funcionario hace que la inteligencia artificial, sea la que sea, tome la decisión, ahí tenemos una falla. Entonces, más bien es ver cómo podemos darle manejo y darle un buen uso a la misma. Ok. Me hablabas acerca de una herramienta que está aplicando o que está incorporando la gobernación del Cauca, la cual tiene inmersa inteligencia artificial. Correcto. Dentro del sistema de información socioeconómica del departamento del Cauca, denominado TANGRA, que hace parte dentro de la Oficina Asesora de Planeación, se está incorporando un agente de IA dentro de su plataforma. En la plataforma encontramos perfiles de los 42 municipios del departamento, el perfil departamental, encontramos información del plan de desarrollo departamental, información de los objetivos de desarrollo sostenible, encontramos diferentes políticas de gestión de la información estadística, el plan estadístico territorial y muchos otros repositorios de información, también geoespacial del departamento. Y principalmente manejamos 114 indicadores dentro de 3 áreas: la sociodemográfica, la económica y la ambiental. ¿Eso que nos permite? Que tenemos un flujo muy robusto de información que en el momento en que la IA, que hace parte de la plataforma, lo procesa, le pueda dar una respuesta optimizada al funcionario o al ciudadano que quiera hacer una pregunta sobre alguna de las áreas que ahí he mencionado. A continuación,
Desarrollaremos algunos ejemplos del uso y aplicación de inteligencia artificial en algunas entidades públicas de Latinoamérica. Empezamos por Colombia, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual tenía un gran problema de evasión de impuestos por parte de las personas que debían hacer pues su declaración de impuestos. ¿Cuál fue la solución? Implementar modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial en donde se lograran identificar comportamientos anómalos o patrones que no eran repetitivos y así lograr identificar a aquellas personas a través de cruces de datos que estaban evadiendo impuestos. ¿Cuál fue el resultado? Básicamente un aumento significativo en el recaudo y sobre todo la identificación de estas personas que estaban haciendo evasión de impuestos. Por otro lado, tenemos un ejemplo en Chile a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estaba sobresaturado en las solicitudes y orientaciones jurídicas, sobre todo en temas de zonas rurales, por parte de la ciudadanía y pues de la sociedad. ¿Cuál fue la solución basada en inteligencia artificial que se implementó? Un chatbot llamado Justicia Te Orienta, que básicamente se dedica a brindar asesoría en línea y totalmente automatizada para las personas que tienen pues esas inquietudes que saturaban el sistema. ¿Cuál fue el resultado que se generó? Se han realizado alrededor de 70.000 consultas en línea y esto lo que ha hecho es que la carga operativa del ministerio se reduzca ampliamente. Por último, tenemos el ejemplo de México, del Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Cuál era el problema que identificaban ellos? Y era el diagnóstico tardío en enfermedades crónicas como la diabetes o cardiovasculares también. Lo que hizo en su momento el Instituto de Seguridad Social de México fue implementar modelos predictivos que a través de la revisión de datos de información de historias clínicas de los pacientes se pudieran llegar a identificar y a anticipar sobre todo enfermedades crónicas y con el fin de generar una prevención a esas enfermedades. Lograron resultados, han logrado identificar en muchos pacientes de una manera muchísimo más rápida y eficaz enfermedades como la diabetes y así empezar un tratamiento preventivo. Esto hace que los costos se reduzcan bastante, es más fácil atender una enfermedad de forma preventiva y no ya cuando la enfermedad existe y que genera unos costos bastante altos para el sistema de salud en México. Estos son 3 ejemplos nomás, hay muchísimos ejemplos más de aplicación de inteligencia artificial en el sector público. Los chatbots. Los chatbots son una aplicación que simula una conversación, ya sea mediante voz o mediante texto, la cual permite dar respuesta ágil y oportuna a las inquietudes o solicitudes de la ciudadanía. En el contexto público, los chatbots permiten responder preguntas frecuentes, proporcionar información adecuada y oportuna o reconocer el paso a paso para la realización de algún tipo de trámite. También ayuda con tareas automatizadas como la expedición de certificados o la programación de citas. En Colombia ya son diversas entidades públicas las que implementaron los chatbots en sus páginas web o en sus páginas de atención al usuario. La más reconocida, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, algunas alcaldías locales, gobernaciones y entidades del sector salud. Beneficios de los chatbots. Cuenta con disponibilidad a las 24 horas, gestiona tareas repetitivas y de bajo valor, reduce los costos en las organizaciones, permite brindar información a las personas que les queda difícil trasladarse a oficinas o a otras ciudades y la atención es inmediata y oportuna. Las limitaciones de los chatbots. Una de las más importantes es que no garantizan la protección y el tratamiento de los datos en muchas ocasiones. No todos los ciudadanos cuentan con acceso a internet o no saben manejar este tipo de tecnología.
y en varias ocasiones los chatbots malinterpretan las preguntas o no comprenden las preguntas complejas, y esto genera una frustración en el usuario al no recibir la respuesta deseada a sus inquietudes o a sus solicitudes. Muchas gracias.